Hola, abundante paz y gracia sea en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una vez más glorifico al Señor por la oportunidad de permitirnos llegar hacia sus hogares y que usted pueda recibir la palabra de gracia que semana tras semana se transmite por esta iglesia en línea, por lo cual hoy nos disponemos para recibir la palabra del Señor. Y quiero invitarle, si es tan amable, me acompañe en las Escrituras, en el libro profético de Malaquías, en su capítulo 4 y en sus primeros versos, lo cual dice de la siguiente manera: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán como la estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho el Señor de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, os nacerá el sol de justicia. En sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día, escuche bien, en el día en que yo actúe, ha dicho el Señor de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo lo que fue Israel. Pero he aquí yo os envío al profeta Elías, antes de que venga el día del Señor grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esta poderosa declaración la hace la palabra del Señor referente a lo que es el día del Señor. La Escritura nos habla a nosotros en este interesante libro profético, considerado como el último libro del Antiguo Testamento, y se atribuye al profeta Malaquías. Malaquías, cuyo nombre significa mensajero, y entendiendo por la connotación de su nombre que desciende o se deriva de la palabra malak, tiene que ver con un mensajero del Señor. Malaquías no solamente habla a la nación de Israel en su momento, cuya nación tenía características que expresan su condición espiritual de distanciamiento para con Dios como su Padre, y una realidad pecaminosa por la cual Dios habla de varios puntos relevantes en esta Escritura. Y el primero es el anuncio de que viene el día del Señor, cómo este día ha de llegar y cómo ha de afectar a aquellos que no han obedecido a Él. La segunda declaración es el cómo desaparecerá el malo y el soberbio como la estopa. Y lo tercero, cómo ese día no dejará ni raíz ni rama. Y de esta forma habla de cómo hay garantía del Señor para poder estar de pie y soportar lo que sucederá según este anuncio en primera mención para Israel el natural. Lo primero que habla es de que hay garantía para quienes temen a su nombre. Segundo, habrá justicia. Tercero, habrá salvación. Cuarto, saltaremos y saldremos con una actitud comparada a la de los becerros de la manada.
y 5, hollaremos a los malos. La exhortación acá es a acordarse de la ley. En el caso de Israel, de la ley de Moisés. En el caso nuestro, de la ley de la vida dada por medio de Cristo en la ratificación y la verdad de un nuevo pacto. Antes del día del Señor. Esta declaración hace un énfasis que es donde hoy quiero que nos detengamos a estudiar las Escrituras, porque ella plantea un punto muy importante al final de este capítulo 4 del libro de Malaquías, cuando dice: he aquí que yo haré volver primeramente el corazón de los padres a los hijos, para que el corazón de los hijos sea vuelto a los padres, no sea que venga yo, dice el Señor, y hiera con maldición la tierra. Así que la realidad es que está rescatando un concepto sumamente valioso que tiene que ver con la paternidad. Y en este caso, no con la paternidad referente a lo que nosotros podemos ofrecer y representar como hijos de Dios, que tenemos el privilegio de reflejar la paternidad de Dios en nuestra vida para con nuestras generaciones, sino hablando de manera directa con lo que es a Dios presentándolo como Padre. Y es que la nación de Israel había tenido el privilegio de conocer a Dios de muchas formas, al igual que nosotros en nuestros días. A ellos Dios se le había revelado como el sanador. A ellos Dios se les reveló como Jehová Rafa, aquel que sana sus dolencias, aquel que les sanó de todo tipo de enfermedad. A ellos Dios se le había revelado como Jehová Nisi, el Dios que es nuestro estandarte y bandera, como Jehová, aquel que pelea en la batalla, el príncipe de los ejércitos, aquel que es Jehová Sebaot. Se le había revelado como Jehová Jireh, el Dios que provee, pero ahora Dios quiere revelársele como Padre, al igual que quiere revelarse a nuestras vidas como Padre, porque siendo Padre conoceremos todas las demás expresiones de su naturaleza a favor de nuestra vida. Así que hablar de la paternidad de Dios es hablar del concepto bíblico y legítimo que mayores beneficios encierra para nosotros. Y en esta realidad Dios nos está hablando por medio del profeta Malaquías respecto a su intención de restaurar la comunión entre padre e hijos, comenzando primero por lo que es la disposición amorosa del Padre expresarse y manifestarse al Hijo, para que el Hijo y su corazón corresponda al corazón del Padre. Es allí que Malaquías habla y dice: mas yo envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor grande y terrible, y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Verso 6 de Malaquías capítulo 4, y dice: no sea que venga yo, dice el Señor, y hiera con maldición la tierra. Sé que vivimos días donde estamos viendo grandes consecuencias del accionar del hombre. Un hombre que decidió vivir, y hablo del hombre como un orden racial en este contexto, el hombre en la naturaleza caída del Adán muerto, decide vivir desconectado de Dios, sin esperanza en el mundo. Y esto acarrea grandes consecuencias, como el pecado, la muerte, la destrucción, la enfermedad, la injusticia y tantas cosas que hoy vemos manifestarse en la tierra. Pero Dios hace aquí un énfasis muy importante,
y dice que la herida de la maldición que produce un hombre o un hijo desconectado de su Padre Celestial se llama la orfandad. Por lo tanto, si existe un concepto bíblico y legítimo del cual podemos afianzarnos, sobre todo para afirmar nuestra comunión espiritual con nuestro Padre eterno, se llama la paternidad. La paternidad es aquella que describe a Dios como Padre, es tan eterna como Dios mismo. Y la Escritura habla de esta realidad y hace énfasis en que su origen tiene que ver con la familia eterna. Por eso es de Dios que toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, porque el origen de la paternidad eterna de Dios se origina en el contexto de la familia celestial. El medio usado para expresar esta paternidad en la tierra es el Padre, el Hijo y el Espíritu de Dios, para darnos a conocer todo lo que en la paternidad de Dios y en la familia celestial se nos quiere comunicar desde el eterno propósito de Dios y a favor de nuestra vida. Y el resultado es esa terminología de la cual habla la Escritura, como lo es el vínculo de padre a hijo, de lo cual allí habla de un modelo que tiene que ser reproducido en la tierra de la forma correcta, que busca expresar el corazón del Señor, que busca el fomentar una relación y una comunión espiritual, ya no basada en transacciones ni en intereses personales, sino basada en el entendimiento de la importancia que tiene la comunión del Padre para con nuestra vida. Esta es la intención de Dios desde el inicio. Esta es la intención de Dios hasta el final. Y esta es la realidad que Dios busca con todo lo que está restaurando en nosotros por medio de su amado Hijo Cristo, por quien tenemos comunión con nuestro Padre Celestial. Esta intención expresada en la conciencia de origen desde el inicio de todas las cosas y desde la creación del mundo expresa que Dios creó al hombre como portador de identidad, autoridad y gobierno. Voy a repetirlo. Dios nos ha dado a nosotros como hijos de Él identidad, autoridad y gobierno. Creó al hombre para que soyugara la tierra. Creó al hombre para que tuviera autoridad y nos creó a imagen y semejanza. Así que todo lo que se nos está devolviendo a nosotros en Cristo es todo lo que se nos dio en el principio en Adán y lo perdimos por desconexión con el Padre y lo perdimos por desconexión con su eterno propósito. Es allí donde la intención de Dios se expresa en pasajes como Romanos capítulo 8, versículo 15, en donde la Escritura es enfática al hablar de que se nos ha dado el espíritu de adopción que produce seguridad en nosotros como hijos de Dios y como creyentes, de manera que la Escritura enfatiza que no se nos ha dado un espíritu de esclavitud, sino un espíritu de adopción. Hemos recibido el espíritu de adopción por el cual nosotros podemos clamar Abba, Padre. Y ese espíritu de adopción produce grandes resultados en nuestra vida. El primero de ellos es que produce seguridad como hijos de Dios, de manera que podemos vivir confiadamente como hijos, sabiendo del amor y del cuidado de nuestro Padre Celestial a favor de nuestra vida, y esto se expresa en nosotros por medio del reposo que produce el posicionamiento de ser hijos de Dios y por medio de lo que es el espíritu de mansedumbre. Primera de Corintios capítulo 4, verso 21 explica y abunda aún mucho más en ello.
La segunda realidad que produce la adopción en nuestra vida es seguridad como creyentes por medio del espíritu de fe o de lo que se conoce como fidelidad. Segunda de Corintios capítulo 4 verso 13 habla y abunda aún más de ello. Pero Hebreos declara que aunque nosotros seamos infieles como hijos, Dios permanece siendo fiel. Y la fidelidad de Él se expresa para con nosotros, mostrándonos su amor y dándonos a su Hijo, y juntamente con su Hijo dándonos también todas las cosas. La tercera realidad que podemos ver manifestada y que produce seguridad en nosotros como creyentes tiene que ver con el espíritu de sabiduría y de revelación. Y esto lo habla en Efesios capítulo 1, versículo 17. Esta realidad produce en nosotros el entendimiento correcto para poder conducirnos como lo haría un hijo que quiere imitar y agradar a su padre, siendo su exacta representación. Para poder representar a Dios en la tierra de una forma inequívoca en el más alto grado de excelencia y siendo la imagen que expresa su identidad y naturaleza, necesitamos espíritu de sabiduría y de revelación. Es por medio de la sabiduría y la revelación que nosotros podemos conocer a Dios como Padre, y no por un concepto y no por una vida religiosa, sino que sea revelado a nuestro corazón esta gran realidad y este gran privilegio que nos ha sido concedido al saber que Dios es nuestro Padre. Y hay una palabra usada por el apóstol Pablo repetidas veces y aún por Jesús para describir esta realidad, y es la palabra Abba, que es la declaración aramea empleada para aludir al Padre, lo cual expresa un alto grado y sentido de cercanía y de comunión. Hablar de adopción es hablar del acto de incorporar a la familia propia a una persona que ha sido engendrada por otra persona. Pero aquí en este contexto, adopción tiene que ver con el acto que nos da a nosotros una reinjerción a la familia de Dios, de manera que no solamente nos afirma en la identidad de hijos, sino que nos injerta a la familia de Dios en la tierra. La adopción no consiste en recibir a un extraño, sino en colocar a un miembro de la familia en la posición donde puede gozar de los privilegios y beneficios, sobre todo la herencia que el Padre ha podido generar para aquellos que se benefician como descendencia. Las verdaderas bendiciones del Señor no consisten en alcanzar algo, sino en ser alguien que pueda tener una correcta identidad revelada a su vida como hijo de Dios. Usted y yo no somos bendecidos por lo que tenemos o hemos logrado, sino por la posición de quién somos y quién es nuestro Padre, lo que Él ha pensado de nosotros, lo que Él ha dicho de nosotros desde antes de la fundación del mundo y en el entendimiento de lo que es la creación. Por eso me llama mucho la atención que cuando Dios crea todo lo que existe y sobre todo cuando crea al hombre, siempre encontramos en el libro de Génesis, en el libro de los comienzos, repetidas veces la palabra y les bendijo Dios, y les bendijo Dios, y les bendijo Dios. 3 veces lo declaro. Lo cual implica que Dios dijo bien de nosotros desde antes del mundo existir y cuando el mundo fue creado. Ser bendecidos implica que Dios ha dicho bien de nosotros y no consiste en aspectos materiales
que podamos alcanzar en nuestra vida. Estos son una expresión de la bendición, pero la bendición trasciende lo material, trasciende lo temporal. Usted y yo somos bendecidos por el posicionamiento de hijos que se nos ha concedido, por contar con Dios como Padre y por la identidad que ha sido revelada a nuestra vida. Todos nosotros como hijos de Dios somos participantes de la herencia eterna, y esta herencia eterna involucra a Dios mismo dado a nosotros por amor por medio de su Hijo. Esta herencia eterna involucra su gloria, involucra la salvación eterna, involucra una vida de poder, involucra la vida de su reino, involucra la vida abundante, involucra realidades presentes dadas por medio de su Hijo amado Jesús, a través de la ratificación de un nuevo pacto con mayores y mejores promesas para nosotros, que no vivimos en la sombra de un pacto antiguo, sino en la realidad de una ratificación y un pacto que está vigente y que nos tiene a nosotros como destinatarios de esta herencia que se nos ha dado de parte de Dios y ha sido ratificada por medio de Cristo. Cuando nosotros entendemos esta realidad y cuando hablamos con un lenguaje de hijos y entendemos que lo hacemos con palabras que edifican, que añaden gracia al que lo escucha, produce esto una configuración espiritual en nuestra vida, de forma que como hijos podemos representar a nuestro Padre Celestial, no solamente en cuanto a lo que tiene que ver con la expresión de vida y naturaleza que nos ha confiado el Señor, sino con un modo de convivencia que evidencia quién es que habita en nosotros por medio de su Santo Espíritu. Dios extiende su amor, y por medio de su amor y por medio de su bondad nos da por la gracia divina a su amado Hijo Jesucristo, y a través de Él a todos nosotros nos da el privilegio de ser hijos de Dios por medio de su adopción. Todas las bendiciones espirituales son nuestras por causa de que estamos posicionados en Cristo. Y esto involucra algunas declaraciones contundentes que quiero hacer en esta hora para que podamos entender la intención de Dios a restaurar el corazón de padre a hijo y de hijo a padre, y que podamos disfrutar esta estrecha comunión que tenemos cuando la paternidad de Dios y Dios como Padre revelado a nuestra vida. La primera de todas estas bendiciones es que Dios nos ha escogido. Y antes de nosotros escogerlo a Él, fue Él que nos escogió a nosotros. Y Juan capítulo 6, verso 37, habla de esto, de que Dios nos escogió a nosotros en Cristo por gracia, para que fuéramos de Él, para que fuéramos sus hijos, y pensó en nosotros desde antes de la fundación del mundo. Así que esto es tan poderoso que me informa que no solamente soy amado, sino también escogido de Dios y por Dios para poder manifestar su amor y mostrar su propósito y evidenciar la identidad que se me ha concedido como hijo en esta tierra. Esta es una realidad poderosa. Esta es una realidad que plantea la Escritura como una de las tantas bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. La segunda es que Él nos ha adoptado. Y como Él nos ha adoptado, declara la Escritura en Romanos capítulo 8, versículo 28, que la elección se refiere a personas.
la predestinación a los propósitos para esas personas que somos nosotros como hijos de Dios. Por lo tanto, Romanos 8:28 afirma lo que es la adopción de Dios para nuestra vida. La tercera realidad explica o nos informa que Dios nos ha aceptado. Por eso, nuestra realidad nos informa que por nuestra inocencia, bondad o mérito, nosotros no somos aceptables a Dios. Pero en Cristo, más en Cristo, aunque no me califique mi bondad, mi mérito, ni mi inocencia, más en Cristo, yo puedo disfrutar el privilegio de ser acepto en el amado. Este ser acepto en el amado me informa la realidad que expresa Dios desde su amor y su plan de redención y su plan de reconciliación expresado por medio de Cristo a favor de mi vida. Otro gran beneficio de esta paternidad que disfrutamos con Dios como Padre y de volver el corazón del Padre a los hijos y de los hijos hacia su Padre es el ser posicionados como hijos de Dios. Él nos ha redimido y al dar su vida en la cruz, Cristo nos compró y nos redimió de la esclavitud del pecado. Por eso otro gran beneficio al habernos redimido de la esclavitud del pecado es que Él nos ha perdonado. Y el pecado es la carga más pesada que jamás hemos llevado en nuestra vida. Cristo quita el pecado y el peso del pecado cuando por medio del arrepentimiento nos volvemos a Él. Una de las más grandes bendiciones que tenemos es que Dios nos ha revelado su voluntad y en Cristo tenemos participación del propósito de reunir todas las cosas en Él por medio del eterno propósito de Dios dado a nuestra vida a través de la vida de Cristo. Dios nos ha hecho participantes de su herencia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 4, nos habla de esto. Dios no solo nos ha dado herencia en Cristo, sino que nos ha hecho su herencia para Cristo, para un día participar de su gloria. También nos ha sellado para el día de la redención. Este sello quiere decir que Dios nos posee y nos guardará. Y Efesios llama a esto el sello que se nos ha dado por medio de su Espíritu. Así que hemos sido sellados para el día de la redención por medio de su Santo Espíritu. Y Él nos ha hecho la garantía de que así como nos ha dado su Espíritu, como la garantía que asegura que experimentaremos la redención total de nuestra vida, nosotros hemos sido afirmados con todas estas poderosas realidades por medio de su paternidad y por medio de la identidad que se nos ha dado como hijos. Así que Dios quiere revelarse a nosotros como Padre, así como un día quiso hacerlo con Israel el natural, cuando después de haberlo conocido por múltiples formas, a través de diferentes formas de expresar su amor y generosidad, el anhelo del Señor es que podamos conocerle a Él como nuestro Padre Celestial y ser afirmados en la identidad que nos ha concedido como hijos. Para poder disfrutar de esta realidad, necesitamos el conocimiento y revelación de quién es Él. Y la palabra revelar significa rodar el velo. Así que para poder conocer a Dios como Padre, necesitamos que velos sean rodados de nuestra vida. Velos de religiosidad, velos de tradición,
velos que nos impiden ver a Dios como Padre, tales como marcas que traemos desde nuestra infancia. Hay personas que no pueden ver a Dios como Padre porque las marcas que ha dejado y el concepto de un modelo distorsionado de paternidad en el plano natural le impide ver a Dios como un Padre amoroso en el contexto espiritual. Y esta realidad debe de llevarnos a nosotros a orar si es que esto no ha sucedido, para que Dios trabaje en nuestros corazones y pueda darse a conocer como Padre y pueda afirmar y revelarnos la identidad de Él como Padre y de nosotros como hijos. Allí, al revelar su identidad, hay aspectos que suceden en nuestra vida como eventos y otros sucederán como procesos. Y un evento significativo en nuestra vida se llama el nuevo nacimiento. Cuando nosotros, por medio de su gracia, por medio de la vida y la obra consumada de su amado Hijo Cristo en la cruz, fuimos hechos participantes, fuimos invitados a la experiencia de transformación que ocurre cuando en virtud de un nuevo nacimiento podemos confesar a Jesucristo como Señor y único Salvador de nuestra vida, y por medio de la justicia imputada se nos da una nueva identidad, una nueva naturaleza, y se nos da el privilegio de ser llamados y hechos hijos de Dios en la tierra. Eso se puede considerar como uno de los eventos más significativos y relevantes de nuestra vida. Pero hay procesos que son continuos y posteriores a esta realidad. Y uno de ellos se llama el perfeccionamiento, que nos lleva a la madurez espiritual. Y es que si somos hijos de Dios, podemos ser hijos de diferentes formas. Podemos ser hijos que toda la vida nos comportemos como infantes, como niños caracterizados por la inmadurez, por la incomprensión y por los aspectos triviales que nos llevan a vivir enfocados en todo lo que es banal y temporal. Podemos ser hijos, pero que operemos en una condición de inmadurez. Y podemos ser hijos maduros, pero la realidad es que, según declara Gálatas, lo único que garantiza el que podamos ser participantes de la herencia eterna en Cristo Jesús es que seamos hijos maduros en Cristo. Hijos que podamos tener un entendimiento de quién es nuestro Padre, que podamos evidenciar el carácter de nuestro Padre Celestial, y madurez que evidencia la formación del carácter de Cristo en nuestra vida, como el hijo maduro, aquel a quien debemos de imitar, porque todo lo que suceda en nuestra vida para con nuestra comunión con Dios se trata de Cristo. Esta realidad que nos gobierna nos hace a nosotros entender que hay que madurar y crecer para poder recibir y vivir y operar como hijo de Dios, diferente a un esclavo en la forma de pensar, en la forma de hablar y en la forma de actuar. Y todo esto lo describe y lo abunda un poco más Gálatas en su capítulo 4, versículo 1. Como también nos hace entender que para poder participar de la herencia, el requisito indispensable se llama la madurez. Y esta herencia es aquella que Dios ha manifestado, que dejó a favor de nuestra vida, la cual es compuesta por grandes riquezas, inescrutables, insondables y tan eternas como Dios mismo. Pero más allá de todo lo que hemos hablado y de los beneficios que tenemos como hijos de Dios, está el privilegio que debe de producir en nosotros un gran deleite, y es el entender que Dios es nuestro Padre, que nosotros somos sus hijos y que tenemos la oportunidad de disfrutar en esta tierra de una íntima comunión con nuestro Padre Celestial. La realidad es que las pruebas, las tribulaciones y los padecimientos que vivamos en esta vida no tienen una intención más que perfeccionar
nuestra obediencia, pero nunca, jamás podrán invalidar nuestra identidad y nuestra naturaleza como hijos. Ser uno con aquel a quien constituyó a Cristo heredero de todas las cosas es un gran privilegio. Y esta verdad la afirma Juan capítulo 17, verso 21 al 23, cuando en la oración modelo antes de ascender y luego de haber culminado la obra de redención y la obra consumada en la tierra, Cristo ora al Padre, y una de las peticiones que hace al Padre es al decir: Padre, yo quiero pedirte que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Tú en mí, yo en ellos, para que podamos ser perfectos en unidad y el mundo conozca que tú me enviaste. Nuestra vida está llamada a crecer en comunión con nuestro Padre Celestial. El Evangelio no debe de ser resumido, no debe de ser reducido a aspectos temporales, a bendiciones pasajeras, al buscar lo que ya tenemos en Cristo. El Evangelio debe de ser una expresión de vida que cada día evidencie más la naturaleza y la identidad que se nos ha confiado en tener a Dios como Padre y poder ser nosotros sus hijos. Qué hermoso es vivir y disfrutar esta estrecha comunión espiritual. Qué bueno es saber que tenemos Padre, que tenemos familia, que somos amados, que somos aceptos en Cristo, el primogénito Hijo en el amado, y que somos el Hijo corporativo de Dios en esta tierra. Debe de afirmarnos, debe de llevarse de nosotros todo temor, debe de llevarse toda preocupación. Saber que Dios nos ama, que somos sus hijos, que el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él, que el mundo nos rechaza porque le rechazó a Él, que el mundo nos aborrece porque lo aborreció a Él. Debe de afirmarnos en esta realidad y sentirnos más que agradecidos, contentos y afirmados en saber que tenemos el mayor privilegio que se pueda vivir en esta tierra. Es el ser llamados hijos de Dios. Y esta realidad es aquella que afirma la Escritura cuando nos comunica que Dios está interesado en restaurar el corazón del padre a los hijos y el de los hijos a los padres. No sea que venga yo, dice el Señor, y hiera con maldición la tierra. Hay 5 realidades que expresa la Escritura con ejemplos puntuales que no debemos de imitar como padres o no debemos de ver como referentes de paternidad. Pero hay una realidad que sí debemos de imitar y ver como el referente máximo de paternidad en nuestra vida. Aquel a quien debemos de imitar es a nuestro Padre Celestial. Aquel a quien debemos de reflejar es a nuestro Padre eterno. Pero hay 5 referentes que nos hace la Escritura, de 5 padres conocidos por la palabra, pero que no pudieron evidenciar ese reflejo a su generación. Y voy a hacer mención de estos 5. El primero fue Noé, aquel que es descrito como una especie de padre egoísta. Olvidó lo que Dios quería hacer con su familia y su generación. No pensó en Dios antes de actuar. Tampoco pensó en sus hijos a la hora de cometer pecado. Génesis 9, 20 al 22 habla de esto. Maldijo a su hijo por la falta que cometió en algún momento, que en realidad era el producto de su propio pecado como padre. Y como resultado trajo estos conflictos y problemas raciales y aún esclavitud que perdura hasta el día de hoy. El segundo es el caso de Isaac y Jacob, padres con mucho favoritismo, que hicieron clasificaciones
y favorecieron a unos de sus hijos más que a otros. Isaac tenía por favorito a Esaú y su esposa a Jacob. Más adelante Jacob aprendió de este mal ejemplo y hizo por favorito a José, y esto trajo consecuencias porque lo puso por encima de sus 11 hermanos, y el favoritismo trajo una serie de consecuencias, de secuelas, de división, de engaños, de pelea, de maldición generacional en el contexto de un pacto antiguo, porque en la realidad actual en Cristo se rompen toda maldición. Está el caso de Saúl, el padre que operaba con ira. Su celo por David le llevaba a pensar solo en sí mismo. Descuidó el valorar a su hijo Jonatán, primer libro de Samuel 21. Estaba más enfocado en que no le quitaran el puesto que tenía como rey que en atender a su hijo, aquel que también estaba marcado y señalado con propósito. Fue un padre que operó por ataques y arranques de ira. Fue un padre que se dejó llevar por aspectos temporales. Allí se suscitaron sentimientos ilegales como el desearle y provocar la muerte de otros, y como resultado de esto provocó ira y afectó su generación. Y vemos cómo esto trajo consecuencias y resultados aún con descendientes, como hace mención la Escritura, como lo fue el caso de Mefiboset, descendiente de la casa del rey Saúl, y que terminó lisiado de sus piernas, imposibilitado de caminar al propósito y codependiente de otros que tenían que ayudarle para hacer las cosas. Está el caso de David, un rey ejemplar, pero pésimo como padre. Y cómo fue un padre permisivo. Cuando llegó al extremo contrario al de Saúl como padre, a este trajo una realidad y un modelo de paternidad caracterizado por amor excesivo, afecto excesivo, regalos excesivos, pero nada de corrección ni disciplina. David se negó a corregir sus hijos, negando el reflejar el carácter de Dios, aunque era un varón conforme a su corazón, porque el Padre eterno y Dios se expresa, así lo declara Hebreos, como un padre que a quien ama, disciplina y azota a quien recibe por hijo. Como resultado, en la vida de David aparecen episodios muy amargos, y uno de ellos está en primer libro de Reyes 1:5, en donde uno de sus propios hijos se levantó contra él, causó dolor a él, a su corazón, a la nación de Israel, por causa de que nunca fue corregido, ni se trabajó con los aspectos erróneos de su infancia y de su identidad. Y por último, quiero expresar el caso de un padre que no debemos de imitar su ejemplo y que no imitó a Dios, aunque fue un hombre de Dios con más de 45 años de ministerio exitoso, con más de 45 años de un ministerio fructífero como lo fue el profeta Samuel. ¿Y qué pensar del caso del sacerdote Elí? Elí, por ejemplo, era un sacerdote que estaba a tiempo completo en el templo conforme al pacto y al tiempo de ley en que vivía, sirviendo al Señor, pero descuidó a sus hijos de tal manera que la Escritura dice que cuando ya la lámpara del templo se apagaba, Elí estaba viejo y avanzado en su sacerdocio, sus hijos deshonraron a Dios, y para colmo él no los estorbó y no los corrigió, y honró más a sus hijos que al mismo Señor a quien representaba. Elí no solamente dejó de corregirlos, sino que lo honró a ellos más que al Señor. De tal manera que esto trajo un fatídico desenlace, un trágico final. La casa de Elí fue juzgada. La Biblia habla de un Icabod, cuando la gloria de Dios es traspasada de un lugar por causa de que un sacerdocio que sea fiel en administrar los aspectos
litúrgicos, pero no en organizar el orden de lo que es el vínculo de la familia y de una descendencia y generación, será un sacerdocio fracasado. De esta manera observamos el fin de Elí. De estos otros casos como Noé, como David, como Saúl y como cada uno de los ejemplos que podemos observar que expresan cuántos modelos de paternidad fallido ha habido, aún con personas que fueron exitosas en lo que hacían para Dios, pero no pudieron expresar ese modelo de paternidad que le caracterizaba como hijos de Dios, como gente que tenía que expresar la naturaleza del Padre Celestial. Pero qué bueno es saber que en medio de tantos modelos fallidos tenemos un modelo que nunca va a fallar. Trascenderá el tiempo, las generaciones. Dios seguirá siendo el Padre eterno, en quien no hay sombra de variación, en quien expresado por medio de la naturaleza y vida de su Hijo, la Escritura le da a conocer como aquel que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que quiere que nosotros disfrutemos de esa comunión espiritual a favor de nuestra vida que solo su paternidad y presencia nos puede garantizar. Concluyo en el lugar en donde comencé. Malaquías declara en su capítulo 4, verso 1 al 6, he aquí, viene el día del Señor, un día terrible. Este día vendrá y nada lo podrá detener. Pero he aquí también que antes de que venga el día del Señor, Dios promete enviar el espíritu de Elías a la tierra para que traiga restauración del corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, identificando la mayor maldición de la tierra como la orfandad, para que nosotros podamos, a través del corazón del Padre al Hijo y del Hijo al Padre, ser restaurados. No sea que Dios hiera con maldición la tierra. Hoy la exhortación es a dejar que el Señor trabaje en nuestra vida y en nuestros corazones por medio de la presencia de su Espíritu Santo. Que podamos como hijos de Dios disfrutar de la revelación de Dios como Padre a nuestra vida. Disfrutar de la comunión de Dios como Padre y poder ser afirmados en esta identidad de hijos que nos libra de todo temor, de toda preocupación y de todo tipo de aflicción en nuestra vida. Somos hijos de Dios. Todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste, le veremos tal como Él es. Hoy quiero orar en función de esta declaración. Orar por usted que me está viendo y luego concluir orando por todos aquellos que hoy quieran confesar a Cristo como Señor y único Salvador de su vida. Oramos al Señor. Buen Dios y Padre, recibimos en esta hora la palabra de su gracia. Y al recibir la palabra de su gracia de la misma manera, oramos conforme a las Escrituras para que cada día pueda revelar a nosotros el amor que el Padre ha derramado a nuestros corazones y podamos ser afirmados en cuanto a la identidad de hijos. Oro por personas que por alguna razón ha visto interrumpida su comunión espiritual. Oro para que tú traigas restauración. Oro para que tú traigas sanidad. Oro para que podamos tener una realidad en donde nos podamos encontrar con el corazón del Padre y disfrutar del privilegio que produce el tener esta comunión por medio de su amado Hijo Cristo. Señor, gracias por todo lo que tu palabra declara a favor de nuestra vida y podemos entender que nos ha sido concebido como hijos, porque así como Dios nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Oramos, lo creemos y caminamos en esta realidad. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Y si usted está viendo esta transmisión y nunca ha confesado a Cristo como Señor,
único y suficiente Salvador de su vida, ahí donde está, quiero declarar lo siguiente y invitarle a orar conmigo. Ahí donde está puede repetir esta oración y decir: Señor Jesús, en este día reconozco que te necesito. Te pido perdón por todos los pecados que hasta hoy he cometido. Y hoy públicamente confieso a Cristo como el único y suficiente Salvador de mi vida. Creo que Jesús es el Señor, que Dios lo levantó de entre los muertos. Y te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias por tu amor y por tu misericordia. Pido todo esto en Cristo Jesús. Amén y amén. Y de esta forma hemos concluido este tiempo en la palabra del Señor, declarando que sea este un maravilloso día para usted y los suyos. Será hasta la próxima, ya que estamos cada día más cerca de poder volvernos a ver con las debidas medidas de distanciamiento, pero disfrutando de la comunión espiritual que nos caracteriza como familia en la fe. La paz de Dios siga guardando sus vidas y les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene el poder para guardarnos y darnos herencia entre los santificados.